Este año nuestra escuela se viste de gala. Celebramos 50 años de la apertura de la carrera de bibliotecología en Costa Rica. Gracias a un proceso histórico de luchas y esfuerzos que culminaron en victorias, la bibliotecología pasó de ser un trabajo técnico a una profesión. Mi nombre es Marlon Vargas, estudiante de tercer año del énfasis de Ciencias de la Información. Yo soy Mónica y también soy estudiante del énfasis en Ciencias de la Información. Y te invitamos a acompañarnos en este recorrido histórico que nos muestra de dónde viene y hacia dónde va la carrera de bibliotecología de la Universidad de Costa Rica. Aquí en Alajuela comienza la historia. En 1880, Miguel Obregón Lizano organiza un pequeño grupo de jóvenes interesados en el desarrollo cultural de su comunidad, al que llamaron la Sociedad de Biblioteca. A partir de ese momento, la pasión de Obregón por los libros lo llevó a dedicar su vida a la creación y desarrollo de diferentes bibliotecas en el país. Para este pionero, las bibliotecas son un termómetro que mide el mayor o menor adelanto de los pueblos. En los años 50 operan en Costa Rica diferentes bibliotecas, pero ninguna de ellas cuenta aún con profesionales para su administración. A raíz de esto, en 1956, Efraín Rojas, director de la Biblioteca de la Universidad de Costa Rica, expresa la necesidad de crear una escuela de bibliotecología. Su insistencia logra que se solicite apoyo a la UNESCO para la creación de la carrera. Como fruto de estos esfuerzos, la Universidad de Costa Rica recibe a Josefa Emilia Sabor, enviada por la UNESCO y quien colabora en la propuesta del primer plan de estudios de la carrera. 6 años después de su visita, en 1968 se abre oficialmente la carrera de bibliotecología en Costa Rica, bajo la dirección del mismo Efraín Rojas, siendo así la UCR la primera universidad costarricense en impartir la carrera. A partir de este momento, Costa Rica cuenta con la posibilidad de formar profesionales en bibliotecología. La carrera pertenece a la Facultad de Educación y en 1972 se gradúa la primera generación de estudiantes con el grado de bachiller. Al siguiente año se crea la licenciatura en Ciencias de la Educación, que logra su primera generación en 1977, produciendo así las primeras tesis y proyectos finales de graduación. Para 1984, la carrera ofrece 2 énfasis, Ciencias de la Información y Bibliotecas Educativas. Y en 1990, Bibliotecología se convierte en escuela, bajo la dirección de la máster Zaida Sequera Ortiz, puesto que un año después ocupa la máster Benilda Salas Sánchez. La carrera amplía su oferta a otras universidades públicas y privadas del país, pero aún queda mucho que recorrer. Llega el siglo XXI y con él el primer posgrado profesional para la carrera, la maestría en Gerencia de la Información. Esta maestría es la base para que años más tarde, la Universidad de Costa Rica continúe siendo pionera en la formación de profesionales de la carrera, abriendo su propio programa de posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información, el primero en el país. El 2011 trae consigo un nuevo logro para la carrera. Nace la revista Ciencias de la Información, con el objetivo de compartir con la comunidad académica los resultados de las investigaciones de profesionales en bibliotecología a nivel regional. Es la primera revista electrónica de la carrera en el país, posee licencia Open Access y se ubica en el cuartil A del índice de revistas de la universidad. En este momento, la bibliotecología en la Universidad de Costa Rica lidera diferentes proyectos de investigación y acción social. Cuenta con 30 docentes, 695 estudiantes graduados y 637 empadronados. Además, ofrece 2 carreras de bachillerato, 2 de licenciatura y 2 de posgrado. Han pasado 50 años desde su apertura y 138 desde que Miguel Obregón decidiera organizar aquella sociedad de biblioteca. Los logros han sido muchos y su impacto no puede expresarse mejor que en las palabras del discurso que Albán Brenes, decano de la Facultad de Educación, ofrece en 1994 en la celebración de los 25 años de la bibliotecología en Costa Rica. Y comienzo mis palabras de esta manera porque cuando escucho algo relacionado con esta escuela, casi siempre me resulta inevitable pensar en que se parece a países como por ejemplo Holanda, que a pesar de tener un tamaño tan pequeño logran tener una presencia universal. No sé si todos los bibliotecólogos nuestros tendrán genes holandeses o algo parecido, pero lo que sí sé es que al igual que los ciudadanos de ese país, han sido capaces de pensar en grande para lograr insertar su profesión de una manera tal que se han convertido en imprescindibles para todas las instituciones.
Hemos llegado al final de nuestro recorrido, pero la historia no termina aquí. Así es, aún falta historia por escribir y las nuevas generaciones esperamos seguir siendo parte del legado que la carrera de bibliotecología le hereda a Costa Rica.